Sean todos bienvenidos, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a reflexionar en un tema que lleva por título Jesús el sumo sacerdote, y lo vamos a localizar en el libro de Hebreos, capítulo 4, texto 14 al 16. Hebreos capítulo 4, texto 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tomen asiento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que la Biblia expresa que había sacerdotes, pero también había sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote pues era algo más distinguido que un sacerdote, era, por decirlo así, la máxima posición en el sacerdocio. Y el sumo sacerdote pues tenía que entrar al lugar santísimo. Él era el único autorizado, tenía que llevar ciertas vestimentas especiales, tenía que purificar su vida, tenía que lavarse continuamente, tenía que ofrecer primero una expiación por él, por su familia, pero también por el pueblo. Tenía que ofrecer también un holocausto por él, por su familia y por el pueblo. Y él era el único autorizado para poder llevar a cabo este sacrificio. El sumo sacerdote quiere decir, se pronuncia pontífex. Pontífex, que en latín sería un puente, y el sumo sacerdote sería como un puente, como un intermediario, bueno, más que intermediario, como alguien que tenía que el trabajo y la labor de acercar al pueblo hacia Dios. Ese puente, o sea, ese paso, ese lapso para que el hombre pudiera acercarse a Dios, para poder conocerlo. Él era el que enseñaba, el que instruía, el responsable de acercar al pueblo hacia Dios, el sumo sacerdote. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que él tenía que hacer cierto sacrificio, ciertas ofrendas, y que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, vamos a encontrar varios textos. Por ejemplo, el capítulo 2, texto 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar ya está en el Nuevo Testamento. Es ofrecer, es cubrir los pecados del pueblo, no borrarlos, sino cubrirlos por un momento. Entonces el sumo sacerdote pues era el alto rango, se le tenía en mucha estima, obviamente, por el trabajo que le competía hacer. Así es que en otro pasaje bíblico, ahí en el 3:1, por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote. Así como lo era Aarón en el Antiguo Testamento junto con sus hermanos, ahora en el Nuevo Testamento se le denomina sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje bíblico que es 6:20, vamos a ver, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Habla que es hecho sumo sacerdote. Texto 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Habla del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y por último, ahí en el capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Habla de Cristo como sumo sacerdote. Pues de acuerdo al pasaje que hemos leído, solo quiero compartir 3 cosas con ustedes. Yo le he puesto por título Jesús, el sumo sacerdote. Lo primero que tenemos que aprender, según el capítulo que hemos leído, capítulo 4, lo vamos a encontrar en el versículo 14, que esto nos lleva a pensar que Jesús, el sumo sacerdote, número 1, dice ahí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que yo he encontrado en este texto, que Jesús el sumo sacerdote, como número 1, valorar su sacerdocio. Como que el autor de Hebreos les dice al cristianismo en general, por tanto, valoren lo que tienen. Pensemos que Jesús es de gran valor como sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote en la antigüedad entraba una vez al año al lugar santísimo, pero Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, en las últimas 7 palabras que Cristo expresó, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó, y se rasgó de arriba hacia abajo. Y según la historia, ese velo tenía un espesor aproximadamente de 5 centímetros. No podríamos decir que alguien vino y lo abrió de abajo hacia arriba, se abrió de arriba hacia abajo, dando a entender que hoy Él nos dio libertad, nos dio la oportunidad de entrar, de acercarnos a Dios directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto habla que el sumo sacerdote, que es Jesús, tiene que ser valorado en su sacerdocio, porque no hay otro como Él. Él es el único que abrió el campo, que abrió la brecha, el camino, para que nosotros, por medio de Jesús, pudiésemos conocer a Dios, pudiésemos conocer su palabra, su amor, su misericordia. Por eso, en una ocasión, en San Juan capítulo 6, versículo 68, dice: le respondió
Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoció que el único que tiene palabras de vida se llama Jesucristo. El autor de Hebreos dice: tenemos a un sumo sacerdote. Valoremos su persona. No descuidemos, no echemos a un saco roto la presencia del sumo sacerdote que se dio por nosotros, para que nosotros, a través de su sangre, a través de su sacrificio, nosotros pudiésemos acercarnos a Él, a Dios Padre, por medio de Jesús. Mateo capítulo 16, encontramos también que Jesús le hace unas preguntas y al discípulo, que por cierto es Pedro, y en el capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contesta Pedro? Tú eres el Cristo. Reconozco tu soberanía, reconozco tu poder. Jesús, como sumo sacerdote número uno, tiene que ser valorado el sacerdocio que él ejerce. Cuando la gente, cuando nosotros no honramos, no respetamos, cuando pasamos por alto las indicaciones del sumo sacerdote Jesucristo, entonces no estamos valorando la posición que él tiene como hijo de Dios. No estamos valorando que él es el único intermediario, intercesor, mediador para que el hombre pueda conocer la vida eterna en Dios Padre también. Hoy tiene que valorarse ese sumo sacerdocio de Cristo Jesús. No vamos a encontrar otro lugar en donde podamos acercarnos a Dios Padre o otra persona o otro intermediario, sino solo Cristo Jesús. Porque la gente no podía acercarse, nadie tenía el derecho de acercarse, sino solo el sumo sacerdote para hacer esa expiación, ese sacrificio. Así es que no hay otro personaje que nos pueda acercar a Dios Padre. Por eso Jesús dijo, San Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. No hay otro camino, no hay otro personaje para poder llegar al cielo, para poder llegar a la vida eterna. El único personaje que dice la Biblia se llama Jesucristo. ¿Cómo estamos valorando el sumo sacerdocio de Cristo Jesús? A algunos no les interesa lo que diga el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Pasamos por alto los mandamientos, los consejos que el sumo sacerdote nos ha dejado escritos en su palabra. Echamos a un lado, hacemos a un lado el consejo, el sacrificio que él hizo. El sumo sacerdote estuvo dispuesto a ir a una cruz, caminar rumbo al Gólgota, lugar de la calavera,
para que ustedes y nosotros pudiésemos entrar a tener comunión, y Él nos enviaría su Espíritu Santo para que nosotros podamos gozar de esa esencia verdadera de la vida que emana del cielo. Pero a veces ese sumo sacerdocio es hecho a un lado y ponemos nuestros consejos, ponemos nuestros pensamientos, ponemos nuestras metas, y el sumo sacerdocio de Jesucristo muchas veces no ha sido reconocido. Esperemos que en esta noche usted medite que hay un sumo sacerdote que se llama Cristo. Valore ese sacerdocio, valore la oportunidad que Él nos está dando de entrar a su presencia para que nosotros podamos tener esa esencia de la vida. Ahora, número 2. Jesús, el sumo sacerdote, nos enseña que el sumo sacerdote llevaba una vida sin pecado. Una vida sin pecado. Versículo 15 de Hebreos, capítulo 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Léale. Pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Cómo era el sumo sacerdote? Sin pecado. Hebreos 4:15. Ya lo leímos, ¿verdad? Perdón, pero sin pecado. Primera de Pedro 1:21 al 23. Primera de Pedro, es 2:21. Primera de Pedro 2:21 al 23 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo, dice el texto 21, nos dejó ejemplo. Como sumo sacerdote nos dejó ejemplo. El sumo sacerdote número 2 lleva una vida sin pecado. Siempre obedeció los mandamientos del Señor. Siempre se sujetó a su Padre Celestial. Siempre se sujetó a la ley. Siempre hizo lo correcto. Siempre hizo lo recto. La Biblia dice que desde pequeño Jesús crecía en estatura y en sabiduría para con Dios, pero también para con los hombres. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, repítanlo otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Cristo es el que nos justificó ante el Padre. O sea, el sumo sacerdote intercedió por nosotros, dio su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros, y por eso no podemos seguir a otra persona distinta, sino solo a Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Jesús, el sumo sacerdote número 2,
una vida sin pecado. Una vida sin pecado. El hombre es pecador por naturaleza. David lo expresa en el Salmo 51 y dice: en pecado me concibió mi madre. Nacemos inclinados a la naturaleza pecaminosa. Y es donde el sumo sacerdote empieza a hacer la obra en un ser humano caído, derrumbado de valores, de ética cristiana, de una visión cristiana, cristocéntrica. Y por eso en Cristo Jesús somos santificados. El anhelo del sumo sacerdote es que nosotros sigamos su ejemplo, dice. Nos dejó su ejemplo. Un sumo sacerdote sin pecado. No podía alguien ser un sumo sacerdote si vivía en pecado. Tenía que lavarse, tenía que santificarse, tenía que tener una vestimenta especial e intercedía por él mismo, intercedía por su familia e intercedía por el pueblo. Jesús llevó una vida sin pecado. Por eso Jesús habló con autoridad cuando en aquel capítulo 9, si no mal recuerdo, de Mateo, dicen que llegó un enfermito y le dijo al enfermo, y le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados, le dijo aquel paralítico. La gente comenzó a murmurar, la gente comenzó a blasfemar, a incomodarse y dice: ¿quién es este hombre para perdonar pecados? Si no solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les aclara y les dice: pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Tus pecados te son perdonados. ¿O qué es más fácil decir? Levanta, toma tu lecho, o decir tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis, como diciendo, te perdono tus pecados, porque el único que puede perdonar pecados es aquel hombre que llevó una vida santa, una vida justa, una vida recta, un hombre enviado directamente desde el cielo por Dios para perdonar a la humanidad. Y no un hombre pecador. No un hombre pecador como usted, porque nosotros somos pecadores. Pero Cristo nunca pecó, dice la Biblia. Cristo fue un hombre justo, un sumo sacerdote que nos dejó ejemplo y que por eso Él es el único autorizado para perdonar pecados. No me sentiría, no sé por qué algunos se facultan, se sienten con esa capacidad de perdonar pecados. No, el único que perdona pecados se llama Jesucristo. Usted lee la Biblia, Apocalipsis, dice: al que nos lavó. Ningún hombre puede lavarnos más que Cristo Jesús. Un hombre que, por cierto, tuvo dos naturalezas: una divina, porque nació por medio del Espíritu Santo, y una humana, porque vivió como un ser humano también. Pero dice la Biblia: hecho semejante a nosotros, el cual fue tentado. A ver, vamos a recordar eso, y con eso dice en el libro de Hebreos 4:15, creo fue el que leímos, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado. Ahí encontramos en el capítulo 4, ¿no?, de Mateo, cuando Satanás vino y lo tentó. Lo reprendió. Y le dijo: escrito está, el Señor tu Dios adorarás. Fue tentado. Lo golpearon, sí. Cuando lo llevaron a Pilato: dinos, ¿quién te golpeó? ¿No sabes que tengo autoridad yo para crucificarte o para denegarte o para mandar? Si mi Padre te lo permite.
Él se quedó tranquilo. Él nunca pecó. Él hizo lo recto, hizo lo justo. Jesús, el sumo sacerdote, una vida sin pecado. Si nosotros queremos un día también entrar al cielo, la Biblia nos invita también a santificarnos, a llevar una vida sin pecado, sin malicia, sin maldad, nada de raíces de amargura, sacar ese odio, ese rencor, echarlo de nuestro corazón y dejar que el sumo sacerdote, el que tiene la capacidad y la autoridad y la facultad, nos limpie de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Él nos dio ejemplo. Ejemplo os he dado, dijo Jesús. Esto nos lleva a reflexionar en el último punto. Jesús, el sumo sacerdote, número 3, como sumo sacerdote, puesto por Dios, viviendo en santidad, número 3, nos brinda su confiabilidad. Nos brinda confianza. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente. Nos brinda su confianza. Eso quiere decir que no tenemos que ver a Jesús como un sumo sacerdote colérico, enojado, que está con la espada listos para darnos, que está con algo para ajusticiarnos. No, tenemos que mirar al sumo sacerdote como Él nos miró, como Él miró a la sociedad. El Evangelio de Mateo dice que Jesús recorría las aldeas, recorría las ciudades, y al ver la multitud como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Así miró Jesús a la sociedad, como una sociedad que estaba descarriada, cual oveja sin pastor, con ojos de compasión, con carácter misericordioso, con actitud de benevolencia, de misericordia. Jesús siempre se dio a conocer con esa confiabilidad. Dicen que cuando había mucha gente en una ocasión, les dijo a sus discípulos, o sus discípulos le dijeron: maestro, ya es tarde, despídelos, no tenemos para darles de comer, son 5,000. Dijo: ¿cuántos peces tienen? No, pues tenemos. No, pues tenemos 2. Y tenemos, bueno, esa fue, porque fueron 2 ocasiones. Y unos cuantos panes. Dijo: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros. Dijo: Señor, ¿qué hacemos? Jesús no dijo: ya váyanse porque no tengo que darles de comer. No se preocupen, yo les puedo dar de comer, decía Jesús, tal vez, ¿no? Pues yo soy el dueño de todo. Dice Colosenses: por medio de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Dice el Salmo 50: mía es la bestia del campo, mías las aves de los cielos, mío es todo. Y si tuviera hambre, no te lo diría, no te pediría a ti, porque yo soy mío es el oro y la plata. Él siempre, a través de su poder, a través de las necesidades que Él suplía, en otras palabras, le estaba diciendo al pueblo: ténganme confianza, a eso he venido. Porque dice San Juan 3:17:
3:16 y 17 dice: yo no he venido para condenar, aquí está, 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como diciendo: no me tengan miedo, yo todo lo que yo he hecho, les doy mi confianza. Acércate a Jesús. Número 3, nos brinda confiabilidad. Y el texto que estamos leyendo, que es Hebreos, dice el autor: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a su presencia, con esa gracia que Él tiene. Acerquémonos. Mire lo que dice la Biblia: acércate a Jesús como sumo sacerdote. No te acerques al brujo, no te acerques al espiritista. La Biblia dice que te acerques a Cristo Jesús, porque Él te comprende. Él sabe lo que estás padeciendo. Él sabe tu necesidad, puesto que Él pasó por muchas cuestiones y peores que las que nosotros estemos atravesando. Él tiene la capacidad, Él tiene el poder, Él tiene la facultad de suplir toda necesidad que esté en el ser humano. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Su favor, su benevolencia, su misericordia, su poder, sus dádivas están dispuestas para el ser humano que Él creó. Él sabe que nosotros estamos limitados. Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad de resolver problemas que se han venido a nuestra vida. Y Él nos da la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él. Yo sé que usted tiene problemas. Yo sé que usted tiene necesidades. Yo tengo necesidades. ¿Y cuál es el consejo bíblico? Acércate al sumo sacerdote, que es Cristo, con confianza. No le tengas miedo. No le tengas pavor. Él te va a ayudar en tus debilidades. Él te va a socorrer en tus necesidades. Cuéntale qué es lo que estás pasando en tu corazón. Cuéntale cuáles son las inquietudes de tu matrimonio, de tu escuela, de tus padres, de tus amigos, del trabajo. Acércate con confianza a Dios. Habla con Él a través de la oración y dile: Señor, algo me está pasando. ¿Se acuerdan de aquel varón que fue bien sincero con Jesús, que pedía ayuda y que le dijo: ¿crees que yo te pueda sanar? Y ¿cómo le dijo? Ayuda a mi incredulidad. Ayuda, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabe usted que a veces somos incrédulos? A veces estamos aquí, pero podemos ser incrédulos, como que toda nuestra confianza no está en Dios. Dios dice: acércate confiadamente al trono de su gracia. Pero acércate a Él. Yo sé que primero a veces corremos con el compadre, la comadre, las amistades, pero la Biblia dice: acércate confiadamente a Él. Habla con Él a través de la oración. Dile: Dios, tengo este problema. ¿Cuál es el consejo que debo de seguir? Abra la Biblia y el Espíritu Santo le va a guiar. La palabra lo va a tocar, la palabra le va a pescar, y ese es el consejo que Dios tiene para usted. Acércate con confianza. Mire, dice el texto 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde caminar, no sabemos cómo responder, y es ahí donde tenemos que reconocer
que tenemos a un mejor consejero que se llama Jesucristo. Los amigos te pueden fallar, la familia te puede fallar, algún hermano en Cristo te puede fallar, alguien puede dar un consejo incorrecto, pero el mejor consejo lo tiene el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Acércate con confianza. Dice ahí, para el oportuno socorro. El hombre necesita ser auxiliado. El hombre necesita ser aconsejado. El ser humano necesita ser guiado. El hombre comete muchos pecados, muchos errores por sí mismo, porque nos guiamos muchas veces de acuerdo a la cultura. Nos guiamos muchas veces de acuerdo a nuestros estudios. Nos guiamos muchas veces de acuerdo a lo que la gente dice. Y es donde Dios dice, acércate a mí, porque yo te puedo dar el oportuno socorro, el oportuno auxilio que tú y usted y yo necesitamos. Quiere decir que el hombre está en peligro. Él nos quiere socorrer. Por eso en Mateo capítulo 11, texto 28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El ser humano necesita el socorro de Dios. Tenemos problemas, tenemos necesidades. Y el autor de Hebreos dice, acércate a Él para que en Él encuentres el socorro. Tienes problemas con el vicio, tienes problemas con las mujeres, tienes problemas con los hombres, tienes problemas como la mujer samaritana, como la mujer adúltera del capítulo 8 de San Juan. Tienes problemas como Ananías y Zafira, que tomas dinero que no es tuyo. Tienes problemas con el robo, con el hurto, como aquellos que saquearon a aquel hombre que venía bajando de Jerusalén y que le despojaron de todo. Tienes problemas de tomar a muchas mujeres, como en una ocasión cayó David. Tienes problemas en tener odios, en rencores, como Caín mató a su hermano Abel. Tienes problemas en ser tramposo, en decir mentiras, como lo hizo el usurpador de Jacob con su hermano Esaú. Tienes problemas como mujer inclinándote a alguien de una preferencia a los hijos, como lo fue la esposa de Isaac. Rebeca. ¿Quién cree que nos puede ayudar? El sumo sacerdote, Jesucristo. Pero acércate. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios está esperando. Él ya dio su vida para que tú seas salvo. Él ya dio su sacrificio para que usted y yo podamos ser socorridos, podamos alcanzar misericordia. El sumo sacerdote, hecho por Dios, está para socorrernos, para interceder. No haga a un lado el valor que tiene el sumo sacerdote, que es Cristo. No corra por otro lado, venga a Jesucristo, que Él le quiere socorrer. ¿Está usted enfermo? Él es el único que nos puede ayudar. ¿Está usted a punto de suicidarse? No lo haga. Jesús le quiere dar vida. Deje que Jesús entre en esta noche a su corazón. Deje que Cristo cambie su corazón. Deje que el sumo sacerdote lo abrace. Usted es importante para Él. Él le dio vida. Él no quiere que usted esté sufriendo de esa manera. Él comprende lo que otros quizá no le han comprendido. Él le quiere abrazar, le quiere dar una esperanza en su persona.
Hoy es la oportunidad de que eche sus cargas en este sumo sacerdote, que no lo leí, pero dice, Él nos puede comprender, Él nos puede ayudar, porque Él ya padeció, ya experimentó el vituperio. Yo quiero que en esta noche se ponga en pie y ya no se lleve sus cargas, ya no siga enfermo, ya no siga con angustias, ya no siga afligiendo su alma, su vida. Piense en este sumo sacerdote que le quiere ayudar, Jesucristo. Abra su corazón en esta noche, abra su corazón en este momento, abra su vida en este momento y dígale: Señor, perdóname si no he valorado tu sumo sacerdocio, perdóname si he hecho a un lado tu posición como Salvador, perdóname, Señor, pero he escuchado que tú eres el hombre que vivió en santidad, que dio su vida por nosotros y que tú quieres darme de esa gracia, de esa misericordia. La recibo, Señor Jesús, la recibo, Señor. Ayúdame, Padre, a sobresalir en esta enfermedad. Ayúdame a sobresalir en el hurto que hay en mi vida, en el adulterio. Ayúdame a sobresalir en los pleitos, en todo esto que yo estoy atravesando. Señor Jesucristo, rescátame, ayúdame, vivifícame, Dios. Entra a mi corazón y ayúdame. Dile en esta noche: ayúdame, Señor Jesús, ayúdame. Yo quiero experimentar tu salvación. Este sumo sacerdote fue sincero, fue leal, fue misericordioso, tiene el poder, tiene la capacidad para levantarle a usted, para hacer de usted una nueva familia, para hacer de su vida una nueva creación en su interior, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Deje que este sumo sacerdote haga efectivo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, lo haga ahora en su vida. En el nombre de Jesús, ayuda al que esté enfermo, ayuda al que está padeciendo necesidad, ayúdale a aquel que está afligido, que está desesperado por su situación. En esta noche, echa tus cargas en Cristo. Él quiere llevarlas, Él quiere tomarlas. Ya no sigas sufriendo. Deja que Cristo haga una nueva visión en tu cuerpo, en tu mente, en tu familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te pido que tú nos ayudes, que tú nos perdones, que tú nos bendigas y que tú seas siempre este sumo sacerdote dispuesto, y que nosotros podamos ser fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.